Vamos a estar en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, hermanos. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Hemos venido, Señor, para adorar tu nombre, para exaltar el nombre tuyo. Hemos venido para gozarnos en tu presencia y deleitarnos, Señor, delante de ti. Gracias por este privilegio de podernos reunir en este lugar y venir también a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que hoy hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos toque, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, Señor, a través de la palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, tu ayuda, tu bendición. Y gracias, Dios del cielo. Abrimos nuestro entendimiento y queremos poner atención, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace aproximadamente, hermanos, hace unos 2 meses, casi prácticamente, estuve por aquí también con ustedes y estuvimos casualmente en San Juan capítulo 16. Y estuvimos ahí porque estábamos hablando de algunas funciones que tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Les recuerdo que nosotros creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y que ellos tres son uno. No es que creemos en 3 dioses, ¿verdad? Creemos en un solo Dios, aleluya, que se manifiesta en 3 personas, ¿de acuerdo? Y quiero hablar del Espíritu de Dios una vez más, porque siento que quedé ahí como en el aire cuando hablamos de las funciones del Espíritu de Dios hace ya bastante tiempo, como en el mes de enero más o menos. Y cuando hablamos sobre las funciones del Espíritu Santo en aquel momento, estuvimos casualmente en San Juan capítulo 16 y en ese acontecimiento Jesús habla con los discípulos y les dice que Él se va a ir. ¿Estamos de acuerdo con esto? Les dice: yo me voy a ir y para donde voy ustedes no van a poder ir conmigo. Y Jesús les dice: pero no les voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador, les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios. Y estuvimos hablando casualmente de cómo el Espíritu de Dios es nuestro consolador y que el Espíritu de Dios es quien nos fortalece, quien nos ayuda. Pero también estuvimos hablando esa parte donde también Jesús les dice: y Él los guiará, o Él los llevará a todos ustedes, los llevará a toda verdad. Amén. Y también estuvimos hablando sobre ese punto. Hoy quiero que sigamos y continuemos hablando de otra función que habla aquí Jesús, que también se lo dice. Estaba en Juan 16:8, pero ¿qué le parece si leemos el 7, hermanos? Y vamos a leerlo hasta el 11. En Juan 16:7. ¿Sí lo tenemos? Dice: porque yo os digo la verdad, le dice Jesús a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Todo eso lo hablamos en aquel momento. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Qué tenía que suceder para que el Espíritu de Dios viniera? Cristo se tenía que ir. Dice: mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí es donde quiero que nos estacionemos o echemos nuestra ancla ahí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús explica en el verso 9, 10 y 11, dice: de pecado,
por cuanto no han creído en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. La misión del Espíritu Santo, hermano y hermana, es, aparte de consolarnos, llevarnos a toda verdad, etcétera, pero basados en este texto, la función del Espíritu Santo o la misión del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quisiera que veamos primero la palabra convencer. No cierre su Biblia, por favor. Quisiera que veamos primero la palabra convencer. Convencer, podríamos utilizarlo que convencer, podríamos convencer de una falta. Cuando alguien comete un error y alguien lo convence de que él ha cometido una falta. Convencer también es censurar. Convencer es también acusar, vencer. También convencer es confrontar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por lo tanto, el Espíritu Santo, al convencer o al confrontar o al acusar al hombre, lo que está buscando el Espíritu de Dios es que el hombre reconozca la condición en la que se encuentra y de esta manera haya un verdadero arrepentimiento en la vida de aquella persona y esta persona empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya, sí me expliqué, ¿verdad? Y ahí el Espíritu de Dios empieza a hacer una obra maravillosa en la vida de aquel hombre o en la vida de aquella persona. Así que la intención del Espíritu Santo no es avergonzar a la persona, jamás, nunca. La intención del Espíritu de Dios es transformar la vida del hombre, así como lo hizo con usted, así como lo hizo conmigo, es transformar la vida del hombre. Pero primero, para que la vida del hombre sea transformada, ¿qué tiene que hacer el Espíritu de Dios? Convencerlo a esta persona de la situación en la que él se encuentra, de la condición en la que está viviendo. Veamos lo primero que va a convencer el Espíritu Santo al mundo. ¿Lo va a convencer de qué? ¿Qué dice el texto? Número 1, dice que el Espíritu de Dios va a convencer al mundo de pecado. Así que quiero que hablemos un poco sobre esto. La Biblia enseña que el hombre está condenado a causa de su vida pecaminosa. El problema de este mundo, hermano y hermana, es que el pecado se ha estado viendo como algo normal. Este mundo quiere vendernos a nosotros que el pecado es algo normal, hombre con hombres, mujeres con mujeres, el adúltero, el fornicario, el robar, el engañar, el rencor, el odio. Eso todo mundo y la sociedad y el mundo en el que vivimos nos quiere enseñar a nosotros que eso es una normalidad. Parece que el problema es que el que decide qué es pecado y qué no es pecado hoy en día, y qué es perverso y qué no es perverso, es este mundo. Y los pensamientos de este mundo y la filosofía de este mundo. No está mal 2 hombres, no está mal 2 mujeres, no está mal que usted viva en unión libre en una vida de fornicación, no está mal, no, sí está mal. La Biblia eso lo llama pecado, pero el mundo y la sociedad nos quiere decir a nosotros que eso es normal y quieren normalizar y meter pensamientos y filosofías que van en contra de lo que es la palabra del Señor. Aleluya.
Y aquí es donde el hombre, hermano y hermana, se ha rebelado en contra de Dios. Y aquí es donde el hombre se rebela en contra del Señor, pero esto no es nuevo. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos se rebelaron en contra de Dios. Dios les había dado una palabra, un mandamiento. Dios les había dicho lo que no tenían que hacer y lo que sí podían hacer, mas aún así Adán y Eva en su propia voluntad toman la decisión de desobedecer a Dios y hacer lo que ellos querían hacer. Yo creo, iglesia, que es de suma importancia que el hombre entienda que en su vida de práctica pecaminosa no solamente está haciéndose daño a sí mismo y a los suyos, sino que cuando el hombre lleva una vida de pecado, él se está rebelando en contra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando el hombre lleva una vida práctica de pecado, se está rebelando en contra de Dios. Está insultando la santidad de Dios. Cuando David pecó, no solamente le hizo daño a la nación de Israel. David no solamente le hizo daño a su familia. David dijo, cuando el profeta le sacó su pecado, David dijo: he pecado contra el cielo y contra Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque antes, escúcheme, iglesia, antes de que el hombre dañe en su pecado e insulte a sus seres queridos, antes de dañar a nuestra familia en el pecado, primero hemos insultado a Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Primero hemos insultado a Dios. Por lo tanto, y quiero que me escuche esto que le voy a decir, no es suficiente que el hombre sepa que es pecador. No es suficiente. Es fundamental que él se sienta pecador. Es fundamental que él se sienta pecador. Y es importante que el hombre vea el pecado como Dios lo ve. Como Dios lo ve. Eso es sumamente importante. Y que el hombre se sienta en lo profundo de su ser que con su vida pecaminosa ha insultado a Dios y ha pisoteado el sacrificio de Cristo en la cruz cada vez que lleva una vida de pecado, cada vez que lleva una vida pecaminosa. Que de hecho este es el pecado que Jesús menciona en el versículo 9. Note lo que dice Jesús. De pecado, ¿por cuanto qué? Por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado del hombre? Desechar a Cristo. Y sí, pero el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. Y Jesús dice en el verso 9, de pecado porque no creen en mí, de pecado porque me han desechado a mí, de pecado porque me han insultado a mí, de pecado porque no han valorado el sacrificio de Cristo en la cruz, de pecado porque han pisoteado. Cada vez que el hombre practica el pecado, pisotea el sacrificio de Cristo, pisotea la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Este es el pecado del hombre, desechar la obra de Cristo. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo en San Juan capítulo 3, en el versículo 19, Jesús le dice a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo dice, y esta es la condenación, que el mundo amó más las tinieblas que a mí. Esa ha sido la condenación del hombre. Ese ha sido el pecado del hombre, desechar a Cristo. Pero este sentimiento, hermano y hermana, no puede nacer en la naturaleza del hombre. Ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de arrepentimiento,
es traído al hombre por la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Viene a la vida del hombre por obra del Espíritu Santo de Dios. Solamente, escúcheme en esta mañana, solamente el Espíritu de Dios es el único que puede convencer al hombre de su condición pecaminosa en la que se encuentra. ¿Eso lo hace solamente quién? Solo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pareciera que Jesús les está diciendo a los discípulos: vean, el Espíritu de Dios va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes no lo van a hacer. Ustedes no van a poder convencer al hombre de que él está en pecado. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es por esto, iglesia, que el hombre en su vida de pecado no tiene la capacidad en sí mismo para volverse a Cristo. Se lo vuelvo a repetir. El hombre en su vida de pecado, él mismo no tiene la capacidad en él mismo para volverse a Cristo. El hombre en sí mismo, él no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y su naturaleza pecaminosa lo induce a él solamente al pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Su naturaleza pecaminosa no le va a decir vaya a Cristo, jamás, nunca. Eso no puede suceder. Por lo tanto, no podemos hablar de salvación del pecador sin hablar de la obra salvadora del Espíritu Santo. Esto significa que nadie puede decir: yo vine a los pies de Cristo porque un día quise hacerlo. No, jamás. Eso no pudo haber nacido de usted. ¿Sí me estoy explicando? Jamás. Si una persona vino a los pies de Cristo, fue porque el Espíritu Santo de Dios lo convenció de pecado. Y lo convenció, lo redarguyó, lo quebrantó y lo arrinconó, por decirlo de alguna forma, en su condición pecaminosa en la que estaba, y le enseñó el Espíritu Santo de Dios la necesidad que él tenía de Dios. Pero que alguien diga, que alguien venga y diga: es que yo un día me levanté y no sé, fui a la iglesia y desde ahí hasta aquí fue algo así como. No, el Espíritu Santo tuvo que haberlo tocado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque Él vino a eso. Él vino a convencer al mundo de pecado. Aleluya. ¿Cierto? En Juan 6:44 Jesús dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. ¿Y cómo lo trae el Padre? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Esas palabras las dijo Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Alabamos el nombre del Señor. Y en 1 Juan 4:19 dice que Él nos amó. Dice 1 Juan 4:19 que Él nos amó primero. Es decir, que antes de que usted amara a Dios, ya Dios lo había amado a usted. No fue usted que amó a Dios, no fue Dios que lo amó a usted. ¿Me estoy explicando, hermano y hermana? Amén. Ahora, pregunta: ¿cómo se realiza la obra del convencimiento o de la confrontación del Espíritu Santo? Esto sucede, y quiero, hermano y hermana, centrarme aquí un ratito. Esto sucede cuando el evangelio está siendo predicado. Amén. El predicador está acá y está, valga la redundancia, predicando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios está redarguyendo, tocando, quebrantando, convenciendo a los que están escuchando la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Cada vez que el predicador está aquí al frente y usted está ahí, sepa que el Espíritu Santo de Dios está
redarguyendo su vida por medio de la predicación, del Evangelio. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo convence con la predicación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo toca nuestro corazón y podríamos decir en algún momento: hoy Dios me habló, hoy el Señor me quebrantó una palabra. Fue el Espíritu Santo de Dios quien tocó su vida a través de la predicación del Evangelio, de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Él redarguye, acusa al pecador. ¿Con qué lo acusa? Con la palabra. Arrincona al pecador. ¿Con qué lo arrincona? Con la predicación de la palabra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Aleluya. Y esto provoca que la persona le entregue su vida al Señor Jesucristo. ¿A cuántos de ustedes los arrinconó el Señor? ¿Verdad que sí? A mí también. A mí el Señor vino y me arrinconó en mi condición de pecado en la que yo estaba. La palabra de Dios me tocó, me quebrantó, y el Espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra me empezó a redarguir y a quebrantar y a revelarme en la condición pecaminosa en la que yo me encontraba. Y esto me hizo entregarle mi vida a Cristo, y esto me hizo ver la necesidad que yo tenía de Dios. Y es por esto que el verdadero evangelio, y subraya esto, no sé si alguien anota, pero el verdadero evangelio no puede ser predicado sin predicar también la ley de Dios. La ley de Dios dice: no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Dice la palabra del Señor, etcétera. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? ¿Señala qué? La ley de Dios señala el pecado. No robes, no adulteres, no codicies a la mujer de tu prójimo, no tienes que robar. No podemos predicar el verdadero evangelio y dejar por fuera la ley de Dios. Jamás, hermano, jamás. Si usted ve las predicaciones de Jesús, Jesús siempre habló sobre la ley moral, no la ley ceremonial. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sino que la ley moral. Amén. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y todos quiénes son? Y todos son todos. Todos hemos pecado. Aleluya. El verdadero evangelio, hermano y hermana, debe de señalar la condición de pecado en la que se encuentra la persona. Y después de que le señala la condición de pecado en que él se encuentra, ¿qué hace? ¿Lo lleva a dónde? Lo lleva a la gracia de Dios. Lo lleva a la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le decimos: pero Cristo dio su vida por usted. Pero Cristo puede restaurar, Cristo puede perdonar todos sus pecados, de manera que el Espíritu Santo lo convence de pecado y la persona viene arrepentida a los pies de Cristo. Mire, hermanos, le voy a dar un ejemplo. No lo vamos a leer, solamente se los voy a resumir. Pero cuando desciende el Espíritu Santo en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que Pedro se puso a predicarle a las multitudes que estaban ahí. Y si usted lee la predicación de Pedro, hermano y hermana, alguien le hubiera dicho a Pedro: Pedro, ¿cómo se le ocurre haber predicado esto? Si apenas estamos empezando a ver si ganamos gente para Cristo. Porque Pedro predica a estos hombres y su predicación es una predicación totalmente confrontativa. Les señala el pecado a todos los que están ahí. ¿Sabe qué les dice Pedro a los que están ahí? Pedro les dice: ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. De ahí, hermanos, ¿se nos vacía la iglesia o no? Se nos vacía la iglesia. Pero dice la Biblia, si usted lee Hechos capítulo 2, léalo en la casa, que Pedro les dice estas cosas a esta gente
que ellos fueron los que mataron a Cristo, y dice la Biblia que cuando ellos escucharon esto, se compungieron de corazón. Es decir, su corazón se entristeció, fueron quebrantados y le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos? Amén. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados. Amén. ¿Qué haremos? Aleluya. Como le digo, alguien le pudo haber dicho a Pedro: Pedro, pero ¿cómo usted va a empezar la primera prédica suya y se va de una vez? Como alguien diría, se va de una vez a los tobillos a decirle a esta gente que ellos fueron los que mataron a Jesús. No, cuando Pedro los arrincona en la condición de pecado en la que ellos están, ellos dicen: ¿qué hacemos entonces? Viene la gracia de Dios: arrepiéntanse de sus pecados. Amén. Aleluya. El evangelio que predicaban los apóstoles señalaba el pecado a la gente. El evangelio que predicaban los apóstoles incomodaba a la gente en la condición en la que ellos se encontraban. Aleluya. Y el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Convencía a los oyentes de la condición en la que ellos estaban, y entregaban entonces así sus vidas a Cristo. Pensemos también en la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4. Después de estar conversando, Jesús le dice a la mujer samaritana: ve y llama a tu marido. ¿Sabía ya Jesús la respuesta? Claro. Jesús le dice: ve y llama a tu marido, mujer. Y ella le dice: no tengo marido. ¿Y qué le dice Jesús? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Qué está haciendo Jesús con esta mujer? ¿Qué está haciendo Jesús? La está confrontando. Está confrontando a esta mujer en la condición de pecado en la que ella se encuentra. Jesús no lo hace para avergonzarla. Jesús lo hace porque la ama, porque Él quiere que ella salga de esa condición de pecado en la que ella se encuentra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y la intención de Jesús era que ella reconociera su pecado y que se arrepintiera de esa forma en la que ella estaba viviendo. Ve y llama a tu marido. Vaya, no tengo, sí, porque 5 has tenido, ¿verdad? Y el que tienes ahora tampoco es el tuyo. Esta mujer se va para Samaria y dice: he encontrado un hombre que me ha dicho toda mi vida, toda la vida me la ha dicho, todo. No sé quién le chismeó, no sé quién le contó, pero me ha dicho toda mi vida. Esta mujer, cuando se siente en esa situación, viene a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. El problema de hoy en día, iglesia, es que se predica un evangelio lleno de amor. ¿Y es verdad que Dios es amor? Claro que sí, Dios es amor. Pero no podemos dejar por fuera la condición de pecado en la que se encuentra la humanidad. Y es casualmente este tipo de predicaciones las que han formado hoy en día a una iglesia débil en la fe. Hoy hay una iglesia en Cristo muy falta de firmeza en la fe. Hoy es por eso que tenemos una iglesia superficial. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia universal. Es por esto que hoy tenemos una iglesia superficial, con una vida, entre comillas, disque cristiana, pero con una vida congraciada con el mundo, porque desde los púlpitos se ha dejado de predicar en contra del pecado y se ha dejado de señalar el pecado. Es casualmente por eso, iglesia, las iglesias no estarían llenas si los predicadores predicaran el verdadero evangelio de Jesucristo. Y los que estuvieran ahí es porque verdaderamente han sido tocados y quebrantados por el Espíritu Santo de Dios y han reconocido su condición de pecado y se han tenido que apartar de su vida pecaminosa. Ese es el problema que tenemos hoy en día.
sin una real convicción de su necesidad de Cristo por causa de una vida pecaminosa. Hoy se le dice a la gente, venga Cristo para que su matrimonio se restaure. Amén. Hoy le decimos a la gente, venga Cristo para que su hijo salga de las drogas. Hoy le decimos a la gente, venga Cristo para que Él los sane, etcétera, etcétera. ¿Es verdad que Cristo puede restaurar un matrimonio? Sí. ¿Es verdad que Cristo puede sacar a un muchacho de las drogas? Claro que sí. ¿Es verdad que el Señor puede sanar a un enfermo? Por supuesto, claro que sí. Pero esa no es la razón por la que una persona tiene que venir a Cristo. La motivación, la razón por la que una persona tiene que venir a Cristo es porque él es un pecador y porque él necesita que sus pecados sean perdonados y porque él necesita que su vida sea restaurada en Cristo Jesús. Esta persona tiene que entender que la destrucción de su matrimonio o la situación del desorden de su vida es por causa del pecado. El pecado es sinónimo de desorden, hermano y hermana. Y no podemos andar predicando un evangelio de ofertas. Ven a Cristo y se restaurará su familia. Ven a Cristo. Es mentira, iglesia. Ahora, ¿puede suceder? Sí puede suceder. Pero esa no es la razón por la que tenemos que llamar al hombre a Cristo. La razón por la que llamamos al hombre a Cristo es porque él es un pecador y necesita a Cristo en su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Este tipo, mire, de evangelio es un evangelio de ofertas. Mientras algunos ofrecen dinero, otros andan ofreciendo restauración de la familia. Otros andan ofreciendo restauración o sanidad de esto, de lo otro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que por eso es que hay mucha gente que dice no vuelvo a la iglesia. Y usted dice, ¿por qué no volvió a la iglesia? A mí me dijeron que si yo venía a Cristo se me restauraba el matrimonio. Tengo 2 años y nada que se restaura, el asunto está peor, no vuelvo. Esta persona que vino a Cristo vino por la causa equivocada. Vino por la causa equivocada. Cuando una persona viene a Cristo, el que viene a Cristo por un convencimiento de que él es un pecador y que ha insultado a Cristo, esta persona nunca se alejará de Cristo. Nunca. Porque ha venido a Cristo como un pecador necesitado de Cristo, y cuando se encuentra con la gracia, cuando se encuentra con la misericordia de Cristo, cuando encuentra que Cristo lo hace una nueva criatura, lo restaura, lo levanta y le da vida cuando él estaba muerto en sus delitos y pecados, esta persona no se aleja de Cristo. Porque su conversión no fue una conversión superficial. Porque su conversión no fue una conversión para recibir una restauración del matrimonio, una sanidad. No. Lo hizo y ahí, mire, hermano y hermana, y esa persona pasará de rodillas pegado a la cruz de Cristo, agradecido toda su vida por lo que Cristo hizo en la vida de él, por perdonarle sus pecados, por lavarlo con su sangre, por redimirlo, por hacerlo una nueva criatura. Por eso esa persona pasará siempre pegado de rodillas a la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la predicación? No pierdan Juan, pero nada más para leerlo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo 4:1. Note lo que Pablo le dice a Timoteo. Por favor, no pierda Juan. Note lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco. ¿Sí están conmigo? Segunda de Timoteo 4:1 al 4. Dice: te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios, note usted, ¿y de quién más? Y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le dice ¿por qué?
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿No es lo que está pasando hoy en día? Hemos dejado de predicar el evangelio, un evangelio que redarguye, que reprende, que exhorta con paciencia, con doctrina. Y ha sucedido que entonces los falsos maestros se han metido en las iglesias con temas de prosperidad y con temas de un montón de cosas, hermano y hermana. Y la iglesia del Señor anda en fábulas, anda en un montón de cosas. Pablo le dice a Timoteo cómo tiene que ser la predicación. La predicación tiene que ¿qué? La predicación tiene que redarguir, tiene que reprender, tiene que exhortar con paciencia, es decir, con amor y con doctrina. Así tiene que ser la predicación. La predicación tiene que traer al hombre al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Si la predicación no está causando arrepentimiento y transformación en la vida del hombre, ese hombre está siendo entretenido en esa iglesia. Amén. Aleluya. Alguien me decía, no entiendo por qué fulano de tal tiene tantos años de ir a la iglesia y cuando sale de la iglesia se mete a la cantina. Y tiene como 10 años de estar yendo a la iglesia. Y yo le dije, habría que ver cuál es la predicación que él está escuchando en su iglesia. Porque si no es una predicación que lo confronta, si no es una predicación que señala el pecado, si no es una predicación que lo redarguye, es muy probable que él esté muy cómodo ahí donde está. La predicación tiene que incomodar y el Espíritu Santo de Dios es el que incomoda al hombre en la condición en la que se encuentra. ¿De acuerdo? Amén. Me queda poco tiempo. Número 1, el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado. Número 2, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de qué. Vamos a San Juan capítulo 16 verso 8, de justicia. Vamos, iglesia. Jesús le dice a los apóstoles, y cuando Él venga, convencerá al mundo, número 1, de pecado, y número 2, de justicia. Hablemos de esto. Una vez que el Espíritu de Dios ha convencido al hombre de la condición en la que él está, ahora lo va a convencer de justicia. Es decir, espero explicarme, el Espíritu Santo quita toda pretensión de justicia propia en la vida del hombre. Y esto sucede cuando el Espíritu Santo saca a la luz la condición de pecado en la que se encuentra el hombre. Usted sabe, muchas personas creen que no son tan malas. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay personas por ahí que ellos creen que no son tan malas. Amén. Que ellos han hecho buenas cosas, que han ayudado al pobre, que han ayudado a la viuda. Amén. Y ellos creen que ellos son muy buenos. Aleluya. Y entonces el que toma, por ejemplo, dice, yo soy un tomador social. ¿Verdad que sí? Yo no soy como aquel vecino que llega todo borracho entonces él se siente más bueno que aquel. El problema cuando el hombre se siente bueno es porque se compara con otro hombre. Pero cuando usted se compara con Cristo, ahí es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted se compara con la santidad de Cristo, usted dice, no, yo soy un pecador. Amén. Y el texto dice que el Espíritu Santo de Dios nos va a venir a convencer de justicia. No hay nada bueno en usted ni en mí. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada bueno. Pero hay mucha gente que se siente que ellos son muy buenos, no son tan malos, que ellos hacen muchas cosas buenas y que por esto es que ellos tienen un campito allá en el cielo. Amén. Y por eso serán salvos. Pero el Espíritu Santo de Dios los convencerá a través de ¿qué? A través de la predicación de la palabra. Los convencerá, hermano y hermana, y les hará ver que ellos son unos pecadores.
¿Sí me explico? Que ellos son unos pecadores y que no hay nadie justo. No pierda Juan, acompáñame a Romanos capítulo 3, versículo 10. Tenemos que correr un poquito, hermanos. Bueno, si no nos vamos a tiempos extras. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, el apóstol Pablo le dice a los romanos estas palabras. ¿Sí lo tienen? Les dice, como está escrito, les dice Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Ahí va metido usted y voy metido yo. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga ¿qué? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amén. Dice, no hay ni quien busque a Dios. A usted, de su naturaleza pecaminosa y humana, no le pueden hacer buscar de Dios, a no ser que el Espíritu Santo de Dios lo redarguya y lo convenza de que usted necesita a Cristo. Amén. No hay nadie bueno. Todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos culpables de lo que se nos acusa. ¿Es culpable usted de todo lo que se le acusa? ¿Ha mentido usted? ¿Ha chismeado? ¿Ah? ¿Ha murmurado usted? Entonces usted es culpable de todo lo que se le acusa. Yo también. Y estamos en un juicio. ¿Cuántos alaban a Dios? Y estamos en un juicio. La palabra justicia es una palabra legal que se usa en un juicio. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Habla de justicia. Amén. Estamos en un juicio. ¿Ha adulterado usted? Bueno, Jesús dice que el que mira a una mujer para así que voy a hacer otra vez la pregunta, ¿ha adulterado usted? Amén. ¿Ha codiciado? Somos culpables de todo lo que se nos acusa, ¿sí o no? Unos han mentido, mientras que otros han fornicado, y tal vez otros han robado, mientras que otros han murmurado, y otros han chismeado, mientras otros han codiciado, y otros han sido unos avaros. Pero nadie puede decir que ha sido bueno y que por eso él necesita o tiene o va a ir al cielo. Nadie. Amén. En Isaías 64:6 leo para ustedes, o si gusta lo busca, pero lo voy a leer ya por el tiempo. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. Esta verdad nos tiene que confrontar y hacernos reconocer que el único bueno, santo, sin culpa, sin pecado y puro y recto es Cristo Jesús. Y que por lo tanto solamente a través de Cristo es que podemos ser justificados. Por eso el Espíritu Santo vendrá y convencerá de justicia, y lo convencerá a usted y convence al hombre de que no hay nada bueno en él, que necesita a Cristo, que necesita ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Es a través de Cristo que nos presentamos justos delante del Padre. No es porque usted haya hecho algo bueno, fue por lo que hizo Cristo en la cruz que usted se presenta delante del Padre justificado. No porque usted haya ayudado al necesitado, no porque usted dé ofrendas a la iglesia o diezmos o ayudas a la obra misionera, o porque ayudó a la viuda. No es por eso, hermano y hermana. Es por la obra que hizo Cristo en la cruz que usted y yo somos justificados delante del Padre. Usted y yo somos justificados por la obra de Cristo en la cruz.
Él fue el que llevó nuestras culpas. ¿Cuántos dicen amén? Él fue el que cargó nuestros pecados. El justo por los injustos. El que no merecía ser azotado fue azotado. El que no merecía ser escupido fue escupido. El que no merecía ser crucificado en una cruz fue crucificado en esa cruz por culpa suya y por culpa mía, por causa de nuestros pecados, porque no hay nada bueno en nosotros. Aleluya. Venir a la iglesia no te hace bueno, no te hace ser más santo. Pero sí es necesario venir a la iglesia. Vengo a la iglesia no para ser un hijo de Dios, vengo a la iglesia porque soy un hijo de Dios. Ayudo al necesitado no para ser un hijo de Dios, lo ayudo porque soy un hijo de Dios. Amén. El castigo que debíamos de llevar nosotros, lo llevó Él. Es como que usted esté en un juicio, como les dije anteriormente. Es como que usted y yo estemos en un juicio y lo estén acusando de todo lo malo que usted ha hecho. Y le digan: usted ha adulterado, usted ha mentido, usted ha fornicado, usted esto, usted lo otro, y usted ha sido un avaro, y usted está así, y usted dice sí. Y entonces le dice el juez: usted es culpable de todo lo que le estamos diciendo. ¿Y qué tiene que decir usted? Y sí, soy culpable de todo. Pero en eso aparece Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en eso aparece Cristo y dice: sí, Él es culpable, pero yo voy a pagar todas las culpas de Él y voy a llevar todos los pecados de Él. Y los azotes que le iban a pegar a Él, péguenmelos a mí. Y todo lo que le iban a hacer a Él, háganmelo a mí. Porque Él es culpable de todo, pero yo quiero porque lo amo. No porque Él haya hecho cosas buenas, sino porque lo amo. Por eso quiero llevar sus culpas. Yo lo justifico a Él. Amén. Es así, hermanos. Alabamos al Señor. Cristo estuvo dispuesto a pasar la vergüenza de la cruz, porque era una vergüenza ser crucificado en esa cruz. Cristo estuvo dispuesto, como dice Hebreos capítulo 12, a pasar la vergüenza de la cruz. El vituperio es como dice Hebreos, pero es vergüenza, por amor a usted y por amor a mí, para que fuéramos libres del pecado. Y esta es una gran noticia. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es una gran noticia? Mire, hermanos, esto es mejor que alguien que se pegó el gordo navideño. Esto es un notición, hermanos. Esto es lo mejor que usted puede escuchar del evangelio. Que usted, siendo un culpable, hoy el Padre lo ve a usted como un inocente por la obra que hizo Cristo en la cruz. Esto usted todos los días lo tiene que celebrar. Todos los días tienes que celebrarlo, iglesia, porque ha sido algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Así que Cristo vino a convencer al mundo de pecado. Perdón, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. Luego lo convence ¿de qué? Luego viene el Espíritu Santo de Dios y lo convence de justicia. Note lo que dice el verso 16, perdón, el versículo 10 de Juan capítulo 16. Dice, y aquí Jesús dice: ¿de justicia de qué? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo venció el pecado en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió al Padre, dándonos a nosotros la victoria sobre el pecado, y hemos sido justificados. Por lo tanto, la convicción en la vida de un hombre de que él es culpable de todo lo que se le acusa y de que todas sus justicias son como trapos de inmundicia y de que solo en Cristo puede ser justificado, ese convencimiento viene del Espíritu de Dios. Amén. Veamos el otro. Número 1, dice el verso 8: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué más, y de juicio. Leamos el versículo 11 de una vez del capítulo 16, porque Jesús explica de cuál justicia, perdón, de cuál juicio. Dice: y de juicio, dice Jesús, por cuanto el príncipe de este mundo
va a ser juzgado. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Ya, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. Hermanos, por lo tanto, el juicio del cual está hablando Jesús no está hablando del juicio final. Jesús no está hablando aquí de un juicio al futuro. El juicio que está hablando Jesús es un juicio que ya pasó. Amén. Es un juicio que ya pasó. Es un juicio que ya se realizó, en el cual Satanás fue juzgado y vencido en la cruz. ¿No dice así el verso 11? Y el juicio, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Acompáñame a 1 Corintios, por favor, capítulo 15 y el versículo 54. 1 Corintios 15, 54. Ya lo tenemos ahí, ok. Dice Pablo hablándole a los corintios. Pablo les está hablando a los corintios cuando los muertos en Cristo vayan a resucitar. Nada más les estoy hablando un poquito del contexto, ¿verdad? Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo, y es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción, etcétera, etcétera. Y en el verso 54 Pablo les dice: y cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, es decir, este cuerpo que se muere, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias, note eso, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. En el huerto del Edén, hermano y hermana, Satanás le quita al hombre la autoridad que le había sido dada al hombre por Dios. Satanás viene y se la quita a Adán y a Eva. Alguien podría decir: ¿por qué Dios no eliminó todo y volvió de cero otra vez? No se vale, hermanos, no se vale. Así como Satanás le quitó a Adán y Eva la autoridad que Dios le había dado, así Cristo tenía que quitársela en la cruz. Si Cristo hubiera dicho borrón y cuenta nueva, hubiera hecho trampa. Amén. Dices: no, aquí nos vamos a ver, y nos vamos a ver en la cruz usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Mire, hermano y hermana, Adán entregó a Satanás la autoridad que Dios le había dado, pero en Cristo la humanidad es libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Satanás, como una abeja, por eso Pablo le dice a los corintios: nos puso el aguijón de la muerte. Amén. Pablo hace una analogía como una abeja cuando le pone a usted el aguijón de ella y se va y le deja el aguijón y se le hace a usted una, ¿cómo le podemos decir? Se le hace a usted una pelota ahí, qué sé yo, en el aguijón, y le duele. Satanás hizo eso, vino y le metió el aguijón de la muerte al hombre. Por eso el apóstol Pablo usa esa analogía. Satanás, como una abeja, puso el aguijón de la muerte en la vida del hombre. Pero cuando Cristo vino y muere en la cruz, le quita ese aguijón de la muerte y de pecado al hombre. Se lo quita y le dice: eres libre. Eres libre del pecado, eres libre de la muerte.
Y es en Cristo donde nosotros recibimos la victoria. En la cruz, Satanás es vencido. Ese es el juicio. Y cuando yo entiendo esto, hermano y hermana, cuando yo entiendo que Cristo ganó la victoria por mí, alabamos a Dios, amén, y que el Espíritu Santo me convence a mí de juicio. Ya hubo un juicio y Satanás fue condenado en la cruz, fue destruido en la cruz. Ahora usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. El pecador que ahora está en Cristo y que ha sido justificado en Cristo, ahora, hermano y hermana, puede ver hacia el pasado. Quisiera, hermanos, que usted volviera a ver hacia el pasado. ¿Cómo era su vida sin Cristo? Quisiera que usted vuelva hacia su pasado. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo sin Cristo? Cuando vemos hacia el pasado, la vida que llevábamos, la vida miserable en la que estábamos por causa del pecado, y ahora podemos ver al presente y contemplar la victoria de Cristo en nuestras vidas y cómo Cristo nos ha restaurado y nos ha hecho nuevas criaturas, y que las cosas viejas pasaron, dice Corintios, y aquí todas son hechas nuevas. Es por esto que ahora usted ya no tiene que vivir para usted mismo. Ahora usted tiene que vivir para aquel que dio su vida por usted en la cruz, para aquel que entregó su vida en la cruz, que derramó su sangre para hacerlo libre a usted de la esclavitud, del pecado y de la muerte en la que usted se encontraba. Ahora todo aquel que ha nacido de nuevo y que le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo lo convence, le muestra con claridad que el juicio de culpabilidad y de condenación ya no existe más para él, porque Cristo venció en la cruz al diablo. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted ya no está bajo condenación por la obra que hizo Cristo en la cruz. Hubo un juicio hace mucho, donde el diablo y el pecado y la muerte fueron destruidas, y nos ha hecho a nosotros justificados en Cristo Jesús, y se nos llama hoy inocentes en Cristo, y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Juan 8:36, Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si usted está en Cristo, usted es verdaderamente libre. Usted es un hijo y una hija de Dios por gracia y misericordia del Señor, no porque usted se lo haya ganado, sino por lo que hizo Cristo por usted en la cruz del Calvario. Y en Juan 10:10 Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Iglesia, el verdadero evangelio empieza con malas noticias. Usted es culpable, usted es un pecador, señalando la condición en la que está el hombre, pero termina con muy buenas noticias. Amén. Usted ha sido justificado y ya hubo un juicio en la cruz, y ahora ya usted no es culpable de su vida pasada. Amén. Así que cuando el diablo quiera venir donde usted a señalarle por su vida de pecado, dígale: sí, ese fui yo, pero Cristo me dio la victoria en la cruz, y hoy soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, y soy hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Hermanos, cuando le hable a alguien de Cristo, no vaya con ofertas. Vaya y señale la condición en la que él se encuentra, y luego tráigalo a la gracia y a la misericordia de Dios.
y enséñale que sí, que él está en esa condición, pero que Cristo dio su vida en la cruz por él. Amén. Y puede hacerlo una nueva criatura. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Aleluya. Señor, te adoramos esta mañana, esta tarde ya, Señor. Dígale, Señor, gracias por la cruz. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos confronta y nos redarguye. Gracias por haber enviado al Espíritu de Dios, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te alabamos, Padre, por la obra redentora, por la misericordia que has tenido, Señor, de toda esta humanidad, Dios del cielo. Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso, porque te acordaste de mí cuando dabas tu vida en la cruz. Gracias por derrotar al diablo. Yo no podía hacerlo. Yo no podía, Señor, derrotar el pecado. Yo no podía en mí mismo, no podía ser libre, Señor. Pero tú, maravilloso Dios, descendiste y te hiciste como uno de nosotros y habitaste entre nosotros y viniste a abrazar a los hombres con brazos de hombre y viniste a caminar, Señor, por las calles polvorientas de Israel con pies de hombres y nos reflejaste el amor del Padre. Gracias, Señor. Ahora queremos vivir para ti. Ahora queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos renunciar al pecado. Dígale al Señor ahí donde usted está. Si usted se ha apartado de Dios, si usted se ha alejado del Señor, dígale: Señor, perdona mi pecado. Reconozco que soy un pecador y que no hay nada bueno en mí, Señor. Reconozco que te he insultado. Con mi pecado he pisoteado tu obra en la cruz. Perdóname, Señor. Recibo tu perdón y me voy a apartar de toda vida pecaminosa, Señor. Y que tu Espíritu Santo me fortalezca y me ayude para seguir adelante. Gracias por tu palabra, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.